Sean bienvenidos a su programa Sensor. En esta ocasión nos encontramos en la unidad deportiva de UABC Campus Tijuana, en donde se lleva a cabo el rally deportivo que se organiza cada semestre para dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. Este evento es muy importante ya que se reúnen todos los alumnos de primer semestre de las diferentes facultades para enfrentarse en una serie de retos donde se pone a prueba su destreza y condición física. Realmente es una dinámica bastante divertida en donde se refuerza el trabajo en equipo y se crean nuevos lazos de amistad. Más adelante estaremos viviendo directamente todo lo que se vive en este rally. Es nostálgico recordar que hace 5 semestres me encontraba aquí, ya que vives una gran experiencia. ¿O tú qué opinas, Alejandra? Kenia, la verdad te cuento que yo estuve hace más semestres en el rally, ya ni me acuerdo cuántos, pero recuerdo que conocí a muy buenas amistades que hasta la fecha conservo. Y quédense porque más adelante estaremos viendo entrevistas y todo lo que ocurrió en este rally. Así es, y no olviden que les tenemos preparado diferente contenido en nuestras siguientes secciones que esperamos sean de tu agrado. Ya dio inicio Sensor UABC, octava temporada. La temática del amor cortés pues es uno de los temas más apasionantes para comprender los imaginarios culturales de la Edad Media. Estamos hablando en consecuencia de que muchas de las prácticas culturales que tenemos nosotros aún en el presente para llevar a cabo de estas prácticas de cortejo, de enamoramiento, de acercamiento para formar las divinas parejas. Buena parte de estas prácticas se originan en los imaginarios amorosos que se formaron a lo largo de la Edad Media. Por esa razón, la literatura, especialmente la literatura del amor cortés, como ya se mencionó en la conferencia del doctor Aurelio González, es la principal fuente de estudio para filólogos, para lingüistas, para historiadores, para antropólogos, y que permite esta comparación y darnos cuenta que nuestras formas de vida contemporánea, nuestras formas de socialización, muchas de ellas tienen sus orígenes en los imaginarios culturales que proceden, como es el caso de hace varios siglos. Porque además tenía los hijos. Con una ventaja, a ella no se la llevaban a la guerra. No, pero la violaron. Y al otro le mataban, escoge. Muy bien, pues esta es la primera sesión de la serie de 12 conferencias que como parte del convenio de colaboración entre la Academia Mexicana de la Historia y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC en Tijuana se lleva a cabo especialmente para difundir el trabajo y las actividades
de la Academia Mexicana de la Historia. Por supuesto que hacemos una muy efusiva invitación a todas las personas interesadas en Tijuana, a todo el profesorado, a toda la comunidad estudiantil del campus Tijuana, para que nos acompañen todos los miércoles de este semestre 2016-1 a partir de las 3 de la tarde en el ciclo de conferencias de El Amor en la Historia, que se lleva a cabo en transmisión simultánea desde la Ciudad de México y que tiene como sede aquí en el campus Tijuana la sala Horst Mattei de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. La Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la Real de Madrid te invita al ciclo de conferencias El Amor en la Historia, que se llevará a cabo a partir del 3 de febrero hasta el 4 de mayo del 2016. Cada miércoles a partir de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. El ciclo de conferencias se transmitirá por el sistema de videoconferencias en la sala Horst Mattei de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana, desde la Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la Real Madrid. Los temas que habrá en febrero son La Dama y el Caballero, el amor medieval, los sentimientos en la familia novohispana, cuerpo y sensualidad, En busca del amor divino, la espiritualidad novohispana siglos XVII-XVIII. Los temas de marzo son Amores prohibidos, Inquisición. Esta mar es un espejo navegando entre lo desconocido y lo maravilloso. Los amores fuera del matrimonio, tolerancia e intransigencia. El amor paterno y la Sagrada Familia. Los temas de abril son ceremonial y afecto, la imagen del rey. El amor a la patria. Amor y pasión en el México posrevolucionario. Del amor romántico al amor a la raza. La eugenesia en México. Por último, en mayo, el amor según la Iglesia preconciliar. Si tienes interés sobre estos temas, eres bienvenido al ciclo de las conferencias en la sala Horst Mattei. La entrada es libre para todo público. Además, con el 80% de tu asistencia, se te otorgará una constancia. Si quieres más información, entra al sitio web www.acadmexhistoria.org.mx o al email davidpinera@uabc.edu.mx. Este evento se realiza cada semestre y tiene como único objetivo establecer lazos de compañerismo, ya que durante el trayecto se tiene que trabajar de manera colectiva para lograr los objetivos. La dinámica es bastante fácil y sencilla, lo único que tienes que hacer es registrar el nombre de tu equipo y a los integrantes, participar en todos los bloques y acumular el mayor número de victorias. El equipo con más triunfos será el ganador. A lo largo de este evento, los participantes tienen la oportunidad de enfrentarse a otros equipos y conocen y conviven a estudiantes de otras licenciaturas. A pesar del esfuerzo físico, es muy divertido participar. Las actividades son bastante dinámicas, tales como tiro de cuerda, quemados, balonmano, salto en costales y muchas más que más adelante estaremos viendo. Al finalizar esta guerra deportiva, se nombran a los 3 primeros lugares. Se les otorga un premio simbólico y enseguida comienza la guerra de baile. Y esto solamente es un poco de lo mucho que se está viviendo en este rally, que sin duda es bastante emocionante. Quédate con nosotros, pero por el momento vamos con nuestra siguiente sección. Mi nombre es Diana Bueno Gutiérrez. La carrera que estudié es Medicina, aquí en la Facultad de Medicina y Psicología de la UABC. Y ahorita mi ocupación pues, es ser profesora de tiempo completo en la misma Facultad de Medicina de la que egresé. Bueno, yo siempre quise estudiar investigación, entonces saliendo de Medicina estudié la maestría en Biología Molecular, que otorga la misma
Facultad de Medicina aquí, que es maestría en ciencias con especialización en biología molecular. Y mientras tomaba clases, tomé clases de metodología de la investigación en el área de nutrición y me gustó mucho también, entonces como que enlacé biología molecular y nutrición, y después solicité entrar a un doctorado en nutrición en la Universidad de California en Davis, y ahí fue donde me enamoré de la lactancia materna. Tomé clases con una de las super expertas a nivel mundial de lactancia, y desde los primeros 10 minutos de su clase dije, voy a dejar todo lo que estoy haciendo y me voy a dedicar a promover la lactancia, porque pues no he encontrado otra intervención que mejore más en beneficios de la salud, que beneficie a los bebés amamantados. Y no solo mientras son bebés, sino los acompaña durante toda su vida ese beneficio. Beneficia a las mamás, beneficia a las familias, beneficia al ambiente, porque no estás gastando en plástico, no es un recurso renovable. No gastas, o sea, no he encontrado algo de veras que cause mayor beneficio, y me gusta mucho el área de prevención y de salud pública. Entonces hice mi tesis de doctorado para ver cuáles eran los obstáculos para la lactancia materna en Tijuana, específicamente en áreas de bajos recursos, y pues aprendí mucho también, y conocí gente que ya estaba trabajando en lactancia aquí en Tijuana, y juntos formamos el comité de lactancia hace 2 años. Hicimos un foro aquí de lactancia materna en la Facultad de Medicina, y de ahí dijimos, bueno, vamos a seguir trabajando por la lactancia todos, y pues ya llevamos 2 años que lo formamos, y nos reunimos para pues definir diferentes estrategias para fomentarla. Aquí abrimos un grupo de madres apoyando madres. Mi curiosidad en general que tengo para muchas cosas no es que nada más hubiera estudiado medicina, hay muchas cosas que me hubiera gustado estudiar, pero eso me llamaba mucho la atención de cómo funcionamos, ¿no? Mi parte de investigación de cómo funciona el cuerpo y cómo pensamos y cómo nos relacionamos. Y también pues he estado desarrollando un poco más después la parte altruista de pues tratar de hacer también algo por los demás. Que al principio yo creo cuando entré más a medicina, pues quería cambiar al mundo, ¿no? De no, que nadie se enferme, que todo el mundo sea saludable, y pues es parte, ¿no? Y poco a poco me di cuenta que es una gran responsabilidad cambiar al mundo y es muy complicado. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ricardo Arriola, estudio la carrera de Contaduría y soy jugador de Quidditch. Actualmente estudio la carrera de Contaduría, estoy a punto de empezar mi 6º semestre
Y de los proyectos que he logrado en esta carrera ha sido visitar LA Cheto en Ensenada y el cómo dar de alta una empresa para poder aplicar los impuestos y el reglamento necesario para ello. También practico básquet durante los últimos 15 años. Entre esos logros que he obtenido con el básquetbol han sido representar a Baja California en Olimpiadas Nacionales en Puebla, Monterrey, Tijuana y Estado de México. Y el mayor logro que conseguí con básquetbol fue el poder representar al estado en España en una concentración que tuvimos con el equipo. Mi experiencia con el Quidditch empezó hace 2 años y medio con el equipo local de aquí de Quaternions, Tijuana, en el que estuve 1 año y medio con ellos. Logramos el campeonato nacional en la Ciudad de México el año pasado y posteriormente comencé esta nueva etapa en el Quidditch con el equipo en Los Ángeles, que se llama LA Gambits, en el cual he participado ya en 4 torneos, de los cuales he obtenido 2 veces el primer lugar, con mención de jugador más valioso en el torneo de julio. Tuve la oportunidad de representar a México en lo que fue el Mundial en 2014 en Canadá, Vancouver, en el cual fue una experiencia maravillosa. Conocimos nuevas personas, conocimos bastantes lugares, a la convivencia que se dio entre todos los equipos. Más que ser rivales, nos hicimos grandes amigos y esperamos poder reencontrarnos en julio de este año en el nuevo mundial que va a ser en Alemania, que ya lo esperamos con muchas ansias. E igualmente estoy por jugar el nacional en Estados Unidos con lo mejor de lo mejor en abril y pues esperemos que nos vaya bien. Soy Ricardo Arriola, soy estudiante de la licenciatura en Contaduría, juego Quidditch y soy cimarrón. Nos encontramos con un estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela Medina. A ver, cuéntame, Gabriela, ¿cómo te lo estás pasando en este rally? Muy divertida. Dime cuál es el reto que más te ha gustado. Hasta ahorita el de la cuerda. ¿Ganaron o perdieron? Perdimos. Pero no, eso está muy divertido. Hola, muy buenos días, mi nombre es Mario Alberto Álvarez, estoy aquí con mi equipo Cimarrones 110, me la estoy pasando muy divertido, llevamos 2 juegos ganados y 1 perdido. ¡Vamos, equipo! Cuéntame cómo te lo has pasado con tu equipo en este rally, qué es lo que más te ha gustado. Me he divertido mucho, me ha encantado y es una gran experiencia que me va a llevar toda mi vida. Y solo hemos jugado la de la cuerda, pero fue increíble, me encantó. ¿Cómo te sientes en esta nueva etapa de universitario? Es un gran cambio, algo complicado para entender un montón de cosas, créditos y todo eso, pero en sí me gusta. No, pues la verdad sí se me estoy pasando muy bien, pues está suave, el todo hacer el deporte, estar en movimiento, conocer más a tus amigos y pasar el rato más que nada. Estamos aquí en la clausura de los cursos, somos de nuevo ingreso y pues está un ambiente divertido, estamos conviviendo para conocernos entre todas las facultades y todos los turnos. La verdad, la dinámica de Metegol está muy padre. Estás viendo Sensor UABC. En esta ocasión, la Facultad de Deportes fue la encargada de organizar el evento deportivo para los alumnos de nuevo ingreso de UABC Campus Tijuana. Esta comenzó con la carrera atlética en donde compitió un alumno por cada equipo. Consiste en cargar todas las pelotas y después el siguiente compañero pasa como soldadito
y arrastra a algún compañero. El tiro de cuerda, porque se trabaja más en equipo y es directo. El del office tenis, que es el de con 2 tablitas, ir hasta pegándole, tú y otro compañero pegándole con una bolita de periódico hasta llegar a un canasto y ensartarla ahí. Me ha gustado más que nada el de básquetbol básicamente, porque por accidente destruí la canastita porque estoy acostumbrado a básquetbol. Bueno, lo diferente es que, o sea, vamos atados de los pies, entonces tenemos que estar brincando todo el tiempo. Entonces yo con poca condición no pude acabarlo bien, pero me quedé de un lado, me la pasaban y ¡ca! Sí, me gusta mucho la idea de unir a los grupos y todo. De hecho, desde el segundo día de estar aquí ya todos éramos como que mejores amigos y toda la cosa, entonces es divertido. Por este lado nos encontramos con Montserrat Sánchez. A ver, cuéntame, Montserrat, ¿qué es lo que más te ha gustado de este rally? Pues la verdad, pues la convivencia con los compañeros, aparte que en los cursos se hizo un grupo muy unido y estamos tratando de ganar todos, pero pues vamos a echarle muchas ganas. ¿Qué es lo que crees que es más importante de esta carrera? Pues en sí la convivencia y la unión del grupo. ¿Cómo ves que se está desempeñando tu equipo en el trabajo en conjunto? Pues excelente, porque a pesar de que no vino todo el grupo, estamos aquí echándole muchas ganas en cada actividad. Hasta ahorita ha sido una muy bonita experiencia. Podemos convivir con las demás facultades, conocernos unos a otros y fomenta mucho la unidad de equipo, en los salones, en los grupos. Yo con este evento me he sentido muy bien, ya que con mis compañeros hemos convivido. Creo que cada deporte tiene lo suyo, tiene lo de competencia, que principalmente no estamos aquí para competir nosotros, estamos para divertirnos y pasárnoslas bien como equipo, como compañeros de esta Universidad de Baja California. Me siento muy a gusto con mis compañeros, con los demás de las facultades, ya que es un evento que promueve la actividad física, comer más sanamente y tomar mucha agua. A ver, dime, ¿qué tal tu equipo? ¿Cómo se están desenvolviendo? Bien, fíjate que hasta eso para hacer la primera semana nos hemos acoplado mucho y hemos hecho muy buen equipo. Una actividad de integración, ¿no? para la comunidad universitaria de UABC. Entonces, pues se puede apreciar que todos se divierten, o sea, están conviviendo de una manera muy sana, agradable. Ya estás viendo Sensor UABC. Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Mónica Baldomero López y yo estaré con ustedes en esta sección llamada Banco de Ideas. El día de hoy nos encontramos en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, en la cual estaremos platicando con los estudiantes acerca del dólar. Quédate con nosotros para conocer sus ideas. ¿Podrías decir tu nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Julián Rodríguez Fonseca. Muy bien, Julián. ¿Tienes noción de lo que está pasando con el dólar? Claro que sí, mira, a raíz de esta turbulencia financiera que ha sucedido en los mercados internacionales, entre ellas una depreciación en la moneda china, vemos también modificaciones en las tasas que fija la Reserva de los Estados Unidos y una desaceleración económica a nivel global. Hay también por ahí la caída de los precios del petróleo y bueno, todo esto en su conjunto viene a afectar, en este caso a la economía mexicana, pero fortalece en este caso al dólar en Estados Unidos. ¿Me podrías decir tu nombre? Hola, Osvaldo Guzmán.
¿Qué causas encuentras tú en este tema? Pues bueno, creo que la monopolización en un solo recurso natural que es el petróleo, o que los países monopolicen sus riquezas en lo que es el petróleo, pues afecta bastante. Ahorita se está viendo o se prevé un cambio a futuro a que pues el abastecimiento de los países sea que pase de petróleo a oro. Entonces esto va a cambiar un cambio en el paradigma internacional y en lo que las finanzas concuerdan. ¿Tú crees que esto te está afectando a ti de alguna manera? Actualmente sí, porque vivimos en una frontera muy dinámica. Tenemos a California, nuestros insumos verdaderamente son de Estados Unidos, entonces consumimos y eleva entonces los precios, ¿no? de todos los insumos. ¿Qué solución propones tú para esta situación? Híjole, es bien complicado, como te repito, es bajo un contexto de una turbulencia financiera internacional. México debe sin duda diversificar su mercado, debe buscar alianzas estratégicas no solamente con Estados Unidos, si bien contamos con una alianza bastante fuerte, pero no ser solamente dependientes de lo que suceda al norte. Sino diversificarnos, activar muchos de los tratados y acuerdos internacionales con los que se cuentan, y bueno, esto sin duda ayudaría a que los impactos de este tipo de acontecimientos internacionales no fueran tan graves y se sintieran tan fuertes. ¿Qué soluciones? Pues vivimos en una interdependencia actualmente, entonces diversificar nuestras relaciones económicas, no tener tanta dependencia de lo que es con Estados Unidos y planear nuestras estrategias, ¿no? Planear cómo invertir en diferentes países y que nuestra inversión extranjera directa no sea una dependencia, que nosotros podamos consumir internamente. Espero que les hayan interesado las opiniones de nuestros cimarrones. Los vemos en la próxima sección Banco de Ideas. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Enrique Zanoni de A Ponerse en Forma y esto es Actívate. Sabemos que el regreso a clases puede ser complicado, por eso te traemos consejos para mejorar tu salud durante este periodo. Desayuna o come antes de venir a la escuela. Recuerda que siempre es más nutritivo comer en casa. Recuerda traer snacks nutritivos para comer entre clase. Algunos de ellos pueden ser barritas de proteína, nueces, almendras, frutos secos, etc. La hidratación es un aspecto muy importante. Procura consumir 3 litros de agua diariamente, lo cual mejorará tu desempeño académico. Descansa por lo menos 8 horas diarias. Esto te ayudará a mejorar tu rendimiento a través del día. Incrementa tu actividad física. Si vienes en auto a la escuela, camina a tu salón de clases. Yo soy Enrique Zanoni, deseándote un excelente inicio de clases. Esto fue A Ponerse en Forma con Actívate.